Aquella noche, no sé cómo explicarlo, pero desde que me acosté, algo en el aire se sentía distinto. Me llamo Mercedes, y esta es una de esas historias que uno nunca imagina contar. Una historia que marcó mi vida, de una manera que todavía, al recordarla, me hace temblar las manos. No era una fecha especial, ni había pasado nada fuera de lo común durante el día, pero mi corazón, ese día, besaba como nunca antes. Llevaba semanas sintiéndome así, como si una nube oscura me acompañara a todas partes. Me costaba levantarme por las mañanas, y me faltaban las fuerzas para hacer las cosas más sencillas, y sobre todo, me faltaba esperanza. Sentía que todo lo que me rodeaba perdía sentido poco a poco. Me preguntaba si Dios todavía me escuchaba, si mis oraciones seguían teniendo algún valor, si alguna señal, por pequeña que fuera, podía llegar a mi vida. No sé cuántas veces me senté junto a la ventana de mi habitación, mirando al cielo, pidiendo una respuesta. Pero esa noche, algo diferente sucedió. Antes de acostarme, recuerdo haber cerrado los ojos con el corazón cargado de tristeza. Me llevé las manos al pecho, respiré hondo y, casi sin voz, dije unas palabras que salieron más como un suspiro que como una oración. Señor, si me escuchas, mándame una señal, un alivio, algo que me devuelva la fe. Y así me quedé, entre el cansancio y el dolor, esperando que el sueño llegara y me liberara, al menos por unas horas, de esa angustia que parecía no tener fin. Fue entonces cuando, sin darme cuenta, me hundí en un sueño profundo, pero no era un sueño cualquiera. Desde el primer instante supe que aquello tenía algo distinto. Todo estaba oscuro, como si el mundo entero se hubiera apagado. No había sonidos, ni el más mínimo ruido, solo un silencio que me envolvía de una manera casi irreal. Quise moverme, pero no pude. Sentí como si mi cuerpo estuviera completamente inmóvil, paralizada en la cama, sin poder abrir los ojos, sin poder hablar. Solo mi mente seguía despierta, consciente, llena de miedo, y justo cuando empecé a sentir que algo terrible iba a pasar, una luz apareció, una luz blanca, cálida, pero tan intensa que me obligaba a entrecerrar los ojos. E incluso dentro de aquel sueño, poco a poco, entre la neblina de aquella claridad, comencé a ver una figura que se acercaba, una silueta que al principio no pude reconocer, pero, a medida que la luz se hacía más fuerte, mi corazón empezó a latir con una mezcla de temor y esperanza. Cuando por fin pude distinguir su rostro, el aire me faltó. Era ella, mi madre, Josefina, quien ya había partido de este mundo hacía tantos años, pero esta vez había algo diferente en ella, algo que jamás podría haber imaginado. Mi madre tenía alas, grandes, blancas, luminosas, como si fuera un ángel bajado del cielo solo para mí. No podía moverme, pero la emoción me invadía. Las lágrimas brotaban, y antes de que pudiera siquiera preguntarle qué hacía allí, ella se acercó más, me miró con esos ojos llenos de amor y sabiduría, y con una voz firme pero dulce, pronunció solo una sola palabra que cambió todo mi destino. Y fue ahí, justo en ese momento, cuando entendí que estaba viviendo lo que muchos llaman un milagro real, una de esas experiencias que no se pueden explicar, que solo se sienten, y que quedan grabadas para siempre en el alma. Pero lo que ocurrió después, lo que sucedió tras escuchar esa palabra, es algo que todavía hoy me cuesta creer, y que voy a contarte a continuación. Aquella noche, mientras me recostaba en la vieja cama que me había acompañado durante tantos años, sentí como el peso de mi cuerpo parecía ir más allá de lo físico. No era solo cansancio, era un cansancio profundo que me atravesaba hasta el alma. Sentía la fatiga de vivir tantos días con dudas, con miedos que no podía nombrar, con preguntas que me atormentaban en silencio.
Mi mente no dejaba de repasar todo lo que había sucedido en mi vida, las pérdidas, los errores, las incertidumbres, y esa sensación de vacío crecía, convirtiéndose en una sombra que parecía querer envolverme para siempre. Sabía que esa noche no iba a ser diferente a las demás. Ya no tenía fuerzas para esperar que algo cambiara, para sentir que Dios me escuchaba. Pero aún así, en ese momento de debilidad, hice lo único que podía hacer: cerrar los ojos y entregar mi corazón, aunque fuera en un susurro tembloroso. Recuerdo que antes de dormir me cubrí con la manta y en medio de la oscuridad de la habitación murmuré una oración silenciosa, casi una súplica que brotó de lo más profundo de mi ser. «Si me estás escuchando, dame una señal, por favor». No tenía esperanza plena, pero necesitaba creer que había alguien allá arriba, alguien que pudiera aliviar mi dolor y devolverme la fe perdida. Aquella oración no era perfecta ni estudiada, no llevaba palabras grandilocuentes ni fórmulas sabias. Era simple, humana, sincera. En ese instante, mi corazón se abrió sin barreras, sin reservas. En mi silencio, sentí que me acercaba a algo más grande que yo, una fuerza misteriosa, que parecía responder a mis dudas, aunque no podía imaginar cómo. Fue como si el universo escuchara ese grito callado y comenzara a preparar algo inesperado, un milagro real que estaba por revelarse. Poco a poco, el silencio de la noche me envolvió y me llevó a un sueño profundo. No era un sueño común, de esos que se olvidan al despertar. No, este era distinto. Desde el primer momento, sentí que mi mente viajaba a otro plano, a un lugar donde el tiempo y el espacio perdían su sentido habitual. Aquel cansancio que me había dominado durante días comenzó a desvanecerse, reemplazado por una sensación extraña, un cosquilleo en el pecho que me decía que algo estaba por suceder. Una mezcla de miedo y esperanza se instaló en mí mientras me sumergía en ese estado entre la vigilia y el sueño. En ese mundo onírico, el cansancio desapareció por completo, pero no la emoción ni la incertidumbre. Sentí que me encontraba en un lugar indefinido, oscuro, sin forma ni límites claros, como si estuviera suspendida en la nada. Intenté moverme, abrir los ojos, hablar, pero no pude. Mi cuerpo permanecía inmóvil, paralizado, atrapado en esa quietud que solo el sueño profundo puede regalar. Fue un momento inquietante, porque aunque no podía actuar, mi conciencia seguía despierta y alerta, observando, sintiendo todo con una nitidez que parecía real. El miedo quiso apoderarse de mí, ese temor a lo desconocido, a lo que no podía comprender ni controlar. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. En medio de esa oscuridad, apareció una luz. No era cualquier luz, era una claridad pura, blanca y cálida, que poco a poco fue iluminando aquel espacio invisible en el que me encontraba. La luz no lastimaba los ojos, sino que los invitaba a abrirse, a ver más allá del miedo. Poco a poco, y casi sin darme cuenta, empecé a distinguir formas o contornos, hasta que en medio de esa luz apareció una figura que me resultó familiar. Era mi madre, Josefina, pero no era la mujer que recordaba en los días terrenales, frágil y cansada, sino una presencia llena de una paz indescriptible, luminosa, casi celestial. Su imagen se mostraba con unas alas grandes y blancas, que brillaban con un resplandor tan fuerte que parecía venida del cielo mismo. Era como si aquella mujer, que tanto había amado y extrañado, se hubiera transformado en un ángel que venía a darme un mensaje urgente, un mensaje de esperanza en medio de la oscuridad. No podía hablar, no podía moverme, pero sentía cada latido de mi corazón como un tambor que marcaba el ritmo de aquella experiencia extraordinaria. Mi madre me miraba con ternura y autoridad, con ese amor infinito que solo una madre puede tener. Y entonces,
con una voz que parecía resonar en toda la profundidad del sueño, pronunció una palabra, solo una palabra. Confía, una palabra, sencilla, pero cargada de una fuerza que atravesó cada una de mis dudas, cada miedo que había acumulado en mi alma. Esa palabra se quedó grabada en mí como un faro en la noche, como la luz que necesitaba para comenzar a salir de la tormenta que me había envuelto por tanto tiempo. Esa palabra, confía, no fue solo un consuelo momentáneo, fue una revelación, un cambio de mentalidad que inició una transformación profunda en mi interior, porque confiar no significa ignorar los problemas ni cerrar los ojos ante la realidad, sino abrir el corazón a la verdad oculta que hay más allá de lo que podemos ver, o una verdad que solo la fe puede revelar. Esa noche, en medio de aquel milagro real, entendí que la confianza es un acto valiente, una decisión poderosa que puede cambiar la trayectoria de nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. Despertar después de ese sueño fue una experiencia en sí misma. Me sentí como si hubiera cruzado un umbral, como si hubiera tocado algo sagrado y hubiera regresado para contarlo. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, no solo por la emoción, sino también porque algo dentro de mí había despertado, una fuerza nueva que me impulsaba a seguir adelante, a dejar atrás el miedo y la tristeza que me habían acompañado durante tanto tiempo. La sensación de paz que sentí no era algo que pudiera explicar con palabras, era algo que se siente en el alma, una luz interior que nadie puede apagar. Los días que siguieron a esa noche estuvieron llenos de pequeñas señales, de momentos que parecían casualidades pero que ahora sé que fueron respuestas divinas. Las dificultades que antes parecían insuperables comenzaron a resolverse, una tras otra. Mi mente y mi espíritu comenzaron a cambiar, y con ellos, mi forma de ver el mundo y de tomar decisiones. La transformación no fue inmediata ni fácil, pero fue real y profunda. Fue como si aquella palabra, aquella llamada a confiar, hubiera abierto una puerta invisible que me permitió avanzar en una jornada que todavía estoy recorriendo. En medio de todo esto, me doy cuenta de que lo que viví no fue solo un sueño, sino una experiencia espiritual real, una conexión con lo divino que me mostró que nunca estamos solos, que incluso cuando la vida parece oscura y sin sentido, hay un milagro real esperando aparecer, una señal que nos recuerda que la fe es la luz que nunca se apaga. Mi madre, con sus alas resplandecientes, fue el canal de esa verdad oculta, y yo soy testigo de ese milagro, de ese mensaje que me dio la fuerza para seguir creyendo. Sé que muchas personas buscan respuestas y atraviesan momentos de desesperanza y que necesitan un rayo de luz en su camino. Esta historia, y mi historia, es un reflejo de esa búsqueda, de ese anhelo humano por encontrar significado y esperanza. Y aunque las dudas pueden persistir, el impacto que tuvo en mí esa noche permanece intacto. No es solo un recuerdo, es una revelación que transformó mi vida y que me enseña cada día que la fe y el amor son los verdaderos milagros. Ahora, mientras intento comprender todo lo que pasó, sé que esta experiencia marca solo el comienzo de un camino más profundo, una exploración de lo inexplicable, de lo espiritual, de lo que trasciende nuestra comprensión común. Cada paso que doy, cada pensamiento que cruzo, está impregnado de esa luz que me trajo mi madre en aquel sueño milagroso, una luz que me invita a seguir confiando, a seguir buscando, a seguir viviendo con el corazón abierto, dispuesto a recibir los milagros reales que la vida tiene preparados para nosotros. Y aunque aún me quedan muchas preguntas o muchas emociones por descubrir, sé que esta historia es una parte esencial de mi vida, un testimonio vivo de cómo el amor y la fe pueden transformarlo todo, porque a veces, en medio del cansancio y la oscuridad, una simple palabra, una aparición inesperada,
Puede ser la chispa que enciende la esperanza y nos guía hacia un nuevo amanecer. Así es como comenzó todo, con aquella oración silenciosa, y aquella noche que nunca olvidaré, de una noche en la que la frontera entre el sueño y la realidad se desdibujó, y un milagro real entró en mi vida para cambiarla para siempre. La oscuridad que me envolvía en aquel sueño era profunda y absoluta, como si el mundo hubiera dejado de existir y solo quedara un vacío infinito a mi alrededor. No había sonidos, ni colores, ni formas que pudiera reconocer. Era un espacio sin tiempo ni espacio, un lugar donde la mente se siente pequeña y el alma se expande en una mezcla de temor y asombro. Intenté entender dónde estaba, qué significado tenía aquel lugar, pero todo era confuso y difuso. No había un punto fijo, ni un horizonte, ni un suelo donde apoyar mis pies. Era como flotar en la nada, en un silencio absoluto que me invitaba a perderme o a encontrarme. En medio de esa negrura total, empecé a sentir una especie de movimiento, una vibración sutil que no sabía si venía de dentro o de fuera de mí. Era como un susurro, una energía que se acercaba lentamente, una presencia que comenzaba a manifestarse. Entonces, sin previo aviso, apareció una luz intensa, brillante y pura, que comenzó a invadir todo aquel espacio oscuro. Esa luz no lastimaba mis ojos, sino que los atraía, los guiaba hacia un punto desconocido, un foco de esperanza en medio del vacío. La luz crecía y se hacía más fuerte, y dentro de su resplandor pude empezar a distinguir una figura. Al principio era apenas un contorno, una sombra que se movía suavemente, como una silueta dibujada con un pincel de luz. Conforme la claridad aumentaba, la figura tomó forma y volumen, y mi corazón empezó a latir con una mezcla de temor y reconocimiento. Era alguien familiar, alguien que amaba profundamente y que creía perdida para siempre. Cuando por fin mis ojos lograron enfocarla con nitidez, supe sin duda alguna quién era. Era mi madre, Josefina, pero no era la mujer que había vivido a mi lado durante tantos años. Esta aparición tenía un brillo y una serenidad que trascendían lo humano, lo terrenal. Mi madre estaba envuelta en un halo de luz blanca, de algo que nunca imaginé ver, grandes alas blancas y resplandecientes que se desplegaban a su alrededor, como las de un ángel. Esas alas no solo brillaban, sino que parecían vibrar con una energía divina, una fuerza que transmitía paz y protección. La imagen de mi madre con aquellas alas angelicales me dejó sin aliento. No podía creer lo que estaba viendo, y al mismo tiempo sentía una certeza profunda, una convicción que no necesitaba palabras para ser comprendida. Ella no había venido sola, era como si toda la luz del cielo se hubiera concentrado en su figura para traerme un mensaje, una revelación, que cambiaría mi vida para siempre. Sentí como su presencia me envolvía y me protegía, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir ese encuentro milagroso. A pesar de la inmovilidad de mi cuerpo en aquel sueño, mi mente y mi espíritu estaban completamente despiertos y atentos. Cada detalle de esa visión quedaba grabado con una intensidad que pocas veces había experimentado. Pude ver la ternura en sus ojos, esa mirada que siempre supo consolarme en los momentos más difíciles, pero ahora mezclada con una autoridad serena, una fuerza que emanaba de algo mucho más grande que ambas. Fue como si ella fuera el puente entre dos mundos, entre la vida y la eternidad, y en sus palabras y gestos estuviera la verdad oculta que tanto había buscado. La luz que la rodeaba iluminaba no solo su figura, sino también un camino invisible que parecía abrirse delante de mí, un sendero hacia algo desconocido pero lleno de promesas. Sentí que esa luz me invitaba a dejar atrás mis miedos, a aceptar una transformación profunda en mi interior,
una renovación de mi mentalidad y de mi espíritu. Era como si esa aparición me estuviera preparando para una nueva etapa, para tomar decisiones que cambiarían el rumbo de mi existencia. Mientras la luz seguía creciendo y mi madre permanecía ahí, con esas alas que parecían hechas de pura energía celestial, comencé a comprender que lo que estaba viviendo era mucho más que un sueño, era un milagro real, un encuentro con lo divino que trascendía toda lógica humana. Ese instante, suspendido en el tiempo y el espacio, se convirtió en el corazón de una experiencia que me mostraría los bastidores de lo espiritual, las revelaciones que llegan cuando menos lo esperamos. No había palabras suficientes para describir la mezcla de sentimientos que me invadía: asombro, paz, temor, amor, una profundidad de emociones que solo el alma puede sentir cuando toca la verdad. Era un momento de silencio sagrado, un instante donde la realidad y el misterio se entrelazaban y donde el impacto de esa aparición comenzaba a transformar todo lo que creía saber. Poco a poco, esa luz comenzó a bajar su intensidad, como si mi madre me estuviera diciendo que era hora de regresar, pero sin perder la fuerza del mensaje que me había dado con esa simple pero poderosa palabra: confía. Sentí que esa palabra no era solo para mí, sino para todos aquellos que alguna vez han perdido la esperanza y necesitan recordar que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que guía. Cuando comencé a despertar, la figura de mi madre y sus alas se desvanecieron lentamente, pero la sensación de su presencia quedó grabada en mi corazón. Ese encuentro milagroso había cambiado para siempre mi manera de ver el mundo, mi fe, en mi capacidad para enfrentar las adversidades con una nueva fuerza. Aquel sueño fue mucho más que una experiencia onírica, fue el inicio de una transformación interna que afectaría todas las áreas de mi vida. Desde entonces, cada día es una oportunidad para seguir recorriendo esa jornada espiritual que empezó con una noche oscura y una luz inesperada. Sé que la verdadera magia no está solo en los milagros visibles, sino en la forma en que nos atrevemos a abrir el corazón, a tomar decisiones guiadas por la fe y la confianza. Porque a veces, en medio del silencio y la incertidumbre, es cuando ocurren las revelaciones más profundas y los milagros reales que cambian vidas. Esa noche me enseñó que la oscuridad no es el final, sino el preludio de una nueva luz, y que en esa luz podemos encontrar no solo consuelo, sino también el poder para reinventarnos, para transformar nuestro destino. La aparición de mi madre con sus alas fue un llamado a seguir adelante, a mirar más allá de lo evidente y a descubrir la verdad oculta que habita en nuestro interior y en el universo que nos rodea. Y aunque aquella experiencia todavía guarda secretos que no logro descifrar del todo, sé que es parte de una historia más grande, una historia que sigue escribiéndose en cada instante de mi vida, una historia llena de milagros reales, de señales divinas y de una fe que renace con cada amanecer, porque cuando la oscuridad se vuelve insoportable, la luz llega siempre de la manera más inesperada y nos invita a confiar, a creer, a vivir con el corazón abierto. Así, entre sombras y luces, comenzó un capítulo que me llevó a descubrir un mundo más allá de lo visible, un mundo donde el amor, la esperanza y los milagros reales se entrelazan para dar sentido a nuestra existencia. Esa luz en mi sueño fue el primer destello de una verdad que todavía me acompaña y me impulsa a seguir buscando respuestas en los rincones más profundos de mi alma y del misterio que me rodea. La presencia de mi madre, Josefina, iluminada por aquellas alas resplandecientes, se volvió aún más intensa cuando se acercó a mí en aquel sueño que parecía suspendido en el tiempo. No había palabras sobrantes, ni explicaciones largas, ni promesas complejas. Solo hubo una mirada profunda,
una mezcla inconfundible de amor, poder y serenidad que atravesó mi ser como un rayo de luz. En ese momento, sentí que todo el cansancio, toda la confusión y el miedo que me habían acompañado desaparecían, porque la fuerza de su presencia era como un escudo invisible que me protegía y me fortalecía. Entonces, con una voz que no necesitaba alzar el volumen para hacerse escuchar, pronunció una palabra que quedó grabada en mi memoria para siempre: confía. Esa palabra, tan simple y tan poderosa, resonó en cada rincón de mi alma, despertando en mí una mezcla de emociones que aún hoy me cuesta poner en palabras. Era una invitación, un mandato, un mensaje de esperanza y valentía que iba mucho más allá de lo que podía comprender en ese instante. Confía, solo 5 letras que parecían encerrar un universo entero de significado. No era una palabra al azar, ni un consuelo superficial. Era un llamado a soltar el miedo, a dejar atrás la incertidumbre, a abrir el corazón a una verdad mucho más profunda, una verdad oculta que solo la fe puede revelar. Era la llave para atravesar la oscuridad que me había envuelto durante tanto tiempo y para comenzar una transformación que impactaría todos los aspectos de mi vida. Al escuchar esa palabra, sentí una oleada de sorpresa, como si mi mente no pudiera asimilar completamente lo que acababa de oír, pero al mismo tiempo, una paz inmensa me invadió, un sosiego que hacía años no experimentaba. Era como si, en ese simple mandato, estuviera la respuesta a todas mis preguntas, el bálsamo para todas mis heridas, la luz que iluminaba el camino hacia adelante. Nunca antes había sentido algo tan real, tan tangible. En un sueño, la voz de mi madre tenía la autoridad y la ternura que solo alguien que conoce nuestras batallas internas puede tener. No necesitaba decir más porque todo estaba contenido en esa palabra. Confía. Era la verdad esencial que yo necesitaba escuchar para enfrentar la jornada que tenía por delante. En ese momento, comprendí que la confianza no es solo un sentimiento pasajero ni un acto ingenuo, es una decisión valiente, una postura mental que nos invita a enfrentar la vida con una nueva mirada, con un espíritu renovado y una esperanza intacta. Es aceptar que hay fuerzas invisibles trabajando a nuestro favor, que existen milagros reales más allá de lo que podemos ver y comprender. Sentí que aquella palabra me invitaba a soltar el control, a entregar mis miedos y mis dudas a algo más grande que yo, a una energía divina que guía nuestros pasos aunque no siempre lo percibamos. Era un mensaje que rompía con mi mentalidad agotada, que me desafiaba a transformar mi manera de pensar y vivir. Confía. Era un puente hacia una nueva realidad, un camino que me estaba mostrando mi madre desde ese lugar entre el sueño y la vigilia. Mientras esa palabra resonaba en mi corazón, la presencia de mi madre con sus alas blancas seguía siendo un faro de luz que iluminaba no solo aquel espacio onírico, sino también los rincones más oscuros de mi alma. Su mirada transmitía una autoridad amorosa que me hacía sentir segura, acompañada y protegida en medio de la incertidumbre. No había necesidad de miedo ni de dudas, porque ella estaba ahí, como un ángel guardián enviado para recordarme que no estaba sola. Aquella experiencia, de ese instante sagrado, marcó el inicio de una profunda transformación interna. La palabra, confía, se convirtió en un mantra, en una verdad que me acompañó en cada paso posterior de mi vida. Fue el comienzo de un cambio de mentalidad que impactó no solo mi espiritualidad, sino también mis decisiones diarias, mis relaciones y mi forma de enfrentar las dificultades. Sabía que, para sostener esa confianza, tendría que aprender a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón abierto a las revelaciones y señales que el universo pone en nuestro camino, porque la vida, con todas sus complejidades,
también está llena de milagros reales y mensajes ocultos que solo los valientes pueden reconocer. Al despertar de ese sueño, todavía con el eco de esa palabra en mi mente, sentí como una nueva luz había comenzado a brillar dentro de mí, un fuego suave pero constante que me impulsaba a seguir adelante, a dejar atrás el miedo paralizante y a vivir con una fe renovada. El impacto de ese momento fue profundo y duradero, y aunque las dudas todavía cruzaban mi pensamiento, algo en mí había cambiado para siempre. Esa palabra, esa simple palabra, había abierto una puerta invisible que me llevó a explorar los misterios que se esconden más allá de lo visible. Era un recordatorio de que, incluso en medio del dolor y la oscuridad, siempre existe la posibilidad de encontrar paz, esperanza y milagros reales. Una invitación a mirar más allá de las apariencias y a descubrir la verdad oculta que cada uno lleva dentro. A medida que mi mente intentaba asimilar lo vivido, comprendí que esa confianza que mi madre me había pedido no era un acto pasivo, sino una fuerza activa que requería valentía, perseverancia y entrega. Era el comienzo de una nueva etapa, un cambio de rumbo en mi historia personal que me llevaría a enfrentar mis miedos, a tomar decisiones importantes y a abrirme a una transformación que iba mucho más allá de lo que podía imaginar. Así, en ese instante entre el sueño y la realidad, entre el amor y la autoridad, nació una nueva mentalidad en mí, una mentalidad que me enseñó a confiar en lo invisible, a escuchar los mensajes que llegan desde el más allá y a creer en el poder de la fe para cambiar vidas, porque la confianza, te entendí entonces, es la llave maestra que abre las puertas de la esperanza y nos conecta con un milagro real que está siempre al alcance, incluso cuando no lo vemos. Esa palabra, confía, se convirtió en el faro que guió mis pasos en la oscuridad, en la luz que iluminó el camino hacia una vida renovada. Y aunque aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, el mensaje estaba claro y firme en mi corazón. La presencia de mi madre, con sus alas blancas y su mirada llena de amor, era un símbolo de la protección divina que siempre nos acompaña, incluso cuando parece que todo está perdido. Y así, con esa palabra que parecía contener 1000 secretos y promesas, mi historia continuó, una historia marcada por milagros reales, por revelaciones profundas y por la certeza de que la fe puede transformar incluso las noches más oscuras en amaneceres llenos de luz, porque a veces solo una palabra es suficiente para cambiarlo todo. Abrí los ojos de golpe, como si un hilo invisible me hubiera jalado de aquel sueño profundo y me hubiera arrojado de nuevo a la realidad. Lo primero que sentí fue el latido acelerado de mi corazón, como si hubiera corrido una larga distancia o vivido una experiencia de impacto que me dejaba sin aliento. Mi respiración era entrecortada y apenas podía moverme. Me quedé tendida en la cama, mirando al techo, con la mirada fija pero perdida, intentando encontrar una explicación a lo que acababa de vivir. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera hacer nada para detenerlas. Eran lágrimas diferentes, no de tristeza, ni de angustia, sino de una mezcla de alivio, gratitud y algo que solo puedo describir como una liberación emocional profunda, como si una carga invisible que había llevado durante semanas o meses, quizás años, hubiera comenzado a disolverse en ese instante. Sentía una paz inexplicable, una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que agitaba mi interior. Cada vez que cerraba los ojos por un segundo, la imagen de Josefina, mi madre, con aquellas alas tan blancas y luminosas, volvía a aparecer en mi mente. Su voz suave pero firme diciendo aquella única palabra, confía, seguía resonando dentro de mí como un eco que no se apagaba. Era como si su mensaje siguiera latiendo en el aire de mi habitación, llenando cada rincón de un consuelo silencioso. Por un momento,
Me quedé inmóvil, sin saber si debía moverme, llorar más fuerte o simplemente dejar que aquel estado de serenidad me envolviera. Me preguntaba si todo había sido un simple sueño producto de mi agotamiento físico y emocional, o si, en realidad, había sido testigo de algo más grande, algo que escapaba a la lógica humana. La verdad oculta detrás de aquella experiencia era que, por más que tratara de buscar una explicación racional, mi corazón ya sabía la respuesta. Con el paso de los minutos, empecé a tomar conciencia de cada detalle de mi cuerpo. Sentía un leve hormigueo en las manos, como si una corriente de energía recorriera mis extremidades. La habitación, aunque la misma de siempre, parecía tener una luz diferente, una claridad suave que entraba por la ventana, filtrándose entre las cortinas, creando una atmósfera cálida y acogedora, como si la misma presencia de mi madre aún estuviera ahí, cuidándome. Me llevé las manos al rostro, tratando de secar las lágrimas, pero éstas seguían brotando sin control. No era tristeza, lo repetía mentalmente, era algo distinto, una especie de transformación emocional que apenas comenzaba. Era como si aquel encuentro hubiera desbloqueado algo dentro de mí, como si una verdad dormida se hubiera despertado, y ahora comenzara a tomar forma, llenando de sentido muchos de los vacíos que venía arrastrando. Mientras seguía acostada, repasaba en mi mente cada segundo de aquel sueño, la oscuridad inicial, la luz brillante, las alas, su mirada, su palabra. Cada detalle venía a mí como si estuviera viendo una película repetida en cámara lenta. La sensación de haber estado en un lugar entre dos mundos, como en una frontera, invisible entre la vida y algo más grande, era tan fuerte que no podía ignorarla. Quise moverme, pero mi cuerpo parecía resistirse, como si supiera que aún necesitaba unos minutos más en ese estado de reflexión profunda. Me preguntaba por qué ahora, por qué en ese momento exacto había recibido aquel mensaje. Recordé todas las noches anteriores en las que había pedido una señal, una respuesta, un milagro real que me ayudara a salir de la angustia que me venía consumiendo poco a poco. Y ahí estaba, la respuesta, clara y directa, en forma de un sueño que parecía más real que cualquier cosa vivida en estado de vigilia. Poco a poco, las imágenes del sueño comenzaron a mezclarse con recuerdos de mi infancia, de los momentos en que mi madre me abrazaba cuando tenía miedo, de sus consejos en los días más duros, de su forma de mirarme cuando quería que yo supiera que todo iba a estar bien. Esa conexión emocional me llenó de un calor interior que parecía nacer desde lo más profundo de mi ser. Me sentía abrazada por su presencia, aunque físicamente ella ya no estuviera conmigo. Intenté buscar alguna lógica o alguna explicación científica que calmara mi mente racional. Pensé en el estrés acumulado, en el cansancio extremo, en las emociones reprimidas, pero cuanto más intentaba encontrar una respuesta lógica, más fuerte se hacía la convicción dentro de mí de que aquello había sido un regalo espiritual, un mensaje del más allá, una intervención divina que había llegado justo cuando más lo necesitaba. Me di cuenta de que este tipo de experiencias no son coincidencia. Son esas pequeñas grandes revelaciones que la vida nos entrega cuando menos lo esperamos, pero cuando más las necesitamos. La transformación que empezaba a gestarse dentro de mí no era solo emocional, era espiritual, mental, incluso física. Sentía que algo en mi interior comenzaba a cambiar, a reconstruirse desde los cimientos. Era como si mi cuerpo y mi alma estuvieran sincronizando una nueva frecuencia, una nueva forma de ver el mundo y de enfrentar cada día. Seguí allí, tendida, con la mirada perdida en el techo, pero con el corazón lleno de nuevas certezas. Empecé a repasar en mi mente todas las decisiones que había tomado en los últimos meses, las veces que estuve al borde de rendirme,
los momentos en que dudé de todo y de todos, e incluso de mí misma. Y ahora, en medio de aquel silencio, entendía que cada paso me había llevado hasta este instante, un momento de verdad, de aceptación, de conexión profunda con lo que realmente importa. El impacto de aquel despertar fue tan fuerte que supe que no podía seguir igual, que algo debía cambiar en mi forma de vivir, de sentir, de decidir. Sabía que, aunque las dudas volvieran más adelante, ya no tendría el mismo peso de antes, porque ahora tenía una certeza que nadie podría arrebatarme. Mi madre seguía conmigo, guiándome desde un lugar que no puedo ver, pero que puedo sentir con cada latido de mi corazón. Respiré hondo, dejando que el aire llenara mis pulmones y me diera fuerzas para levantarme. Pero antes de hacerlo, me quedé unos minutos más, abrazando aquella sensación de paz que tan pocas veces había sentido en mi vida. Me permití llorar un poco más, dejar que cada lágrima limpiara los restos de miedo que aún quedaban en mí. Sentía que estaba cerrando un ciclo y abriendo otro, una nueva etapa donde la confianza sería mi guía y la fe mi refugio. Mientras mi mente seguía procesando cada detalle de lo ocurrido, una idea comenzó a tomar forma dentro de mí, una especie de revelación silenciosa, como si hubiera algo más que debía entender, un mensaje más profundo que aún no había logrado descifrar del todo. La sensación de que aquella experiencia no había sido el final, sino apenas el comienzo de una serie de señales que iría descubriendo poco a poco, empezó a crecer dentro de mí, llenando cada rincón de mi ser con una mezcla de curiosidad y esperanza. Los días siguientes fueron como despertar en una realidad ligeramente distinta. No era que el mundo hubiera cambiado de repente, era yo la que veía todo con otros ojos. Cada mañana, al abrir los ojos, sentía esa palabra latiendo dentro de mí, confía, y aunque todavía había momentos en que la duda intentaba asomarse, una fuerza interna nueva, casi desconocida para mí, parecía sostenerme. Era como si aquel milagro real no hubiera terminado con el sueño, sino que apenas estuviera comenzando a desplegarse en mi vida diaria. La primera señal llegó de la forma más inesperada. Esa misma mañana, al levantarme, recibí una llamada telefónica que llevaba semanas esperando. Era una noticia buena, de esas que te cambian el estado de ánimo en un segundo. Algo que había dado por perdido, que ya ni siquiera me atrevía a esperar. Lo curioso fue que la persona del otro lado de la línea, sin saber nada de lo que yo había vivido la noche anterior, me dijo una frase que me estremeció. Mercedes, solo te pido una cosa. Confía en que todo va a salir bien. Me quedé en silencio unos segundos, con la piel erizada y el corazón en un puño. ¿Cómo era posible que justo esa palabra volviera a aparecer de una forma tan directa y precisa? Pero eso fue solo el comienzo. En los días siguientes, pequeñas coincidencias comenzaron a suceder con una frecuencia que resultaba imposible ignorar. Una vecina, a la que apenas conocía, me trajo una planta a casa. Cuando me la entregó, me dijo sonriendo que esa flor era símbolo de esperanza y que algo en su corazón le decía que yo la necesitaba. La planta, por más extraño que parezca, era de lirios blancos, las mismas flores que solía tener mi madre, Josefina, en casa cuando yo era niña. Esa conexión me llenó de una calidez indescriptible. Hubo también momentos en que las señales llegaban en forma de canciones que sonaban justo cuando más las necesitaba. Una tarde, mientras lavaba los platos, la radio que casi nunca usó se encendió sola. No sé si fue una falla eléctrica o algo que jamás sabré explicar, pero de repente empezó a sonar una melodía que mi madre cantaba cuando yo era pequeña. Una canción que hablaba de fe, de seguir adelante, de confiar en los tiempos de Dios. Me quedé allí, con las manos bajo el agua, las lágrimas corriendo de nuevo,
pero esta vez con una sonrisa que me nacía desde el alma. También empecé a notar un cambio en mi propio estado emocional. La tristeza que me había acompañado como una sombra persistente comenzó a disiparse. Por primera vez en mucho tiempo, me descubrí tarareando canciones mientras hacía las tareas de la casa. Incluso el peso en mi pecho, que parecía constante, comenzó a aliviarse. Mi mentalidad estaba cambiando, como si dentro de mí se estuviera instalando una nueva programación, un nuevo enfoque para enfrentar los desafíos diarios. Lo que más me sorprendía era la claridad con la que ahora veía ciertas situaciones que antes me parecían insuperables. Conflictos familiares que llevaban meses sin solución empezaron a suavizarse, como si una energía invisible estuviera armonizando todo a mi alrededor. Las conversaciones se tornaron menos tensas, las discusiones dejaron de ser tan frecuentes. Algo, no sé cómo explicarlo, algo se estaba alineando. Empecé a prestar atención a esos pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que los rayos del sol entraban por la ventana a la misma hora cada mañana, creando una especie de reflejo dorado en una esquina de mi sala, o la manera en que ciertos objetos caían al suelo sin razón aparente, como si alguien invisible quisiera llamar mi atención. Cada uno de estos sucesos, aunque pequeños, se sentía como parte de una serie de señales, como si el universo entero conspirara para reforzar el mensaje que había recibido. Una de las experiencias más impactantes fue cuando, una noche, mientras me acomodaba para dormir, noté un aroma en el aire, un perfume suave, el mismo que mi madre usaba. Me levanté de la cama, revisé cada rincón de la habitación buscando alguna explicación lógica, pero no había nada que justificara aquella fragancia tan familiar. Me senté en la orilla de la cama, cerré los ojos y, por un instante, juraría que sentí una presencia junto a mí. No fue miedo lo que sentí, fue una sensación de compañía, de protección, como si ella estuviera allí, vigilándome, asegurándose de que yo no olvidara su mensaje. Cada una de estas vivencias reforzaba dentro de mí la certeza de que aquel encuentro en sueños había sido mucho más que una creación de mi mente. Había sido una intervención espiritual, una respuesta directa a mi oración de aquella noche en que, agotada, le pedí a Dios una señal, un milagro real que me devolviera la esperanza. Me di cuenta de que la transformación que estaba viviendo era tanto emocional como espiritual. Algo dentro de mí se había roto, pero para que algo nuevo pudiera nacer, en medio de todo esto, me sorprendí pensando en la cantidad de veces que, en el pasado, había ignorado señales similares. Cuántas veces había pedido respuestas al cielo, pero luego, cuando llegaban en forma de pequeñas coincidencias o momentos de sincronicidad, yo simplemente las había descartado como casualidades sin importancia. Ahora entendía que la vida nos habla de muchas formas, solo que a veces estamos demasiado distraídos o demasiado incrédulos para escuchar. Mientras los días pasaban, mi confianza crecía. No era una fe ciega, sino una certeza nacida de la experiencia. Me daba cuenta de que cada decisión que tomaba, por pequeña que fuera, parecía estar guiada por una mano invisible, desde elegir un camino diferente para ir al mercado, hasta decidir hacer una llamada que llevaba semanas postergando. Todo empezaba a tener un sentido que antes no veía. A veces me preguntaba si estaba exagerando, si mi mente estaba buscando consuelo donde no lo había. Pero entonces siempre pasaba algo, una palabra, un gesto, una mirada, que me devolvía a esa verdad oculta que ahora ya no podía negar. Había recibido un mensaje del cielo. La frase de mi madre seguía siendo mi ancla, mi refugio emocional en los momentos de duda. Y cada nuevo día, cada pequeña señal, era como una reafirmación de que estaba en el camino correcto.
La jornada que había comenzado aquella noche se transformaba ahora en una serie de descubrimientos personales, una especie de viaje interior, donde debía aprender a confiar en la intuición, a abrirme a las revelaciones y a reconocer el impacto que una sola palabra puede tener en la vida de una persona. Porque no era solo un sueño, era una invitación a vivir con los ojos bien abiertos y el corazón dispuesto a recibir lo que la vida tenía reservado para mí. Y mientras seguía observando esos pequeños milagros cotidianos, comprendía que la historia aún no había terminado, que había más por descubrir, más por entender, más por sentir. Cada día que pasaba después de aquel sueño, sentía como si una nueva versión de mí misma estuviera emergiendo desde lo más profundo. Era como si, por fin, después de tantos años viviendo con el corazón lleno de miedos y preguntas sin respuesta, algo dentro de mí hubiera despertado. Recuerdo que me sentaba junto a la ventana de mi sala, con una taza de café entre las manos, observando el cielo y dejándome llevar por pensamientos que antes ni siquiera me permitía tener. Era un momento de transformación silenciosa, donde la mentalidad con la que había enfrentado la vida hasta ese instante empezaba a dar un giro inesperado. La imagen de Josefina, a mi madre, con aquellas alas resplandecientes y esa mirada llena de amor y autoridad, seguía siendo un refugio en mi memoria. Una y otra vez, cerraba los ojos y volvía a escuchar su voz diciéndome con esa firmeza suave: confía. Esa palabra se había convertido en mi mantra, en el motor que me impulsaba a seguir adelante incluso cuando las dudas querían colarse de nuevo por las rendijas de mi pensamiento. Antes de esa experiencia, debo confesar que había caído en una especie de rutina emocional. Vivía en automático, reaccionando más que eligiendo, sobreviviendo más que viviendo. Los problemas cotidianos me parecían montañas imposibles de escalar y, en más de una ocasión, llegué a cuestionar si realmente existía alguna fuerza superior que me escuchara. La fe, esa fe que alguna vez fue el centro de mi vida, se había ido apagando poco a poco, como una vela consumiéndose por el viento frío de la desesperanza. Pero después de aquella noche, todo cambió. No fue de golpe, no fue como si al despertar ya estuviera iluminada por una verdad absoluta. No, fue un proceso, una especie de reconstrucción emocional donde cada pequeño momento se transformaba en una oportunidad para elegir entre el miedo y la confianza. Y esta vez, elegí confiar. Empecé a mirar mis problemas desde otra perspectiva. Si antes veía solo obstáculos, ahora veía lecciones disfrazadas de dificultades. Si antes me sentía sola ante las adversidades, ahora sentía que, de algún modo invisible, no estaba enfrentando la vida por mi cuenta. Había una presencia constante, una energía que me acompañaba en cada paso. Llamémoslo como cada uno quiera: Dios, el universo, los ángeles, o simplemente el amor de una madre que trasciende cualquier frontera entre la vida y la muerte. Lo cierto es que yo sentía que ese milagro real seguía manifestándose día tras día. Recuerdo una mañana en particular en la que me enfrentaba a una decisión difícil, una de esas situaciones que te hacen dudar de ti misma, que te hacen cuestionar si eres lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Estaba sentada a la mesa, con la cabeza entre las manos, y de repente, como si alguien me hablara al oído, volvió a surgir esa palabra: confía. No la escuché con mis oídos, pero fue tan clara dentro de mí que supe que esa era la respuesta que necesitaba. A partir de entonces, decidí adoptar una nueva forma de vivir. No era que los problemas desaparecieran mágicamente, pero la manera en que los enfrentaba era completamente distinta. Comencé a tomar decisiones más valientes, a decir que sí a oportunidades que antes hubiera rechazado por miedo. Sentí el impacto de esa transformación en mi día a día, en mis relaciones con la gente que amo y,
sobre todo en mi relación conmigo misma. Me sorprendía cómo incluso mi lenguaje interior empezó a cambiar. Las frases de autocrítica, las dudas constantes y el pesimismo se fueron transformando poco a poco en palabras de aliento, en pensamientos de esperanza. Cada vez que una situación me desafiaba, respiraba hondo, cerraba los ojos por un instante y me repetía a mí misma lo que mi madre me había enseñado en ese sueño: confiar. También noté un cambio en la manera en que percibía la muerte. Antes, el simple hecho de pensar en ese tema me llenaba de ansiedad. La incertidumbre de qué habría después del último suspiro me perseguía como una sombra oscura. Pero después de vivir aquella experiencia, entendí que la muerte no era el final, sino una especie de transición. Una verdad oculta que ahora se revelaba ante mí de la forma más amorosa posible. Pensé en cuántas veces había escuchado relatos de personas que habían tenido experiencias similares y cómo, en el fondo, siempre había sentido cierta incredulidad. Pero ahora que me había tocado vivirlo en carne propia, entendía que estos encuentros no son producto de la casualidad ni de una mente cansada. Son parte de una jornada personal que cada uno de nosotros tiene que recorrer en su propio tiempo. A partir de entonces, empecé a hablar más abiertamente sobre lo que había vivido, no porque quisiera convencer a nadie, sino porque sentía que ocultarlo sería negar una parte importante de mi verdad, y cada vez que compartía mi relato, notaba el efecto que tenía en las personas. Muchas me miraban con asombro, otras con lágrimas en los ojos, y algunas incluso se animaban a contarme sus propias experiencias, o esos pequeños milagros reales que muchas veces guardamos en silencio por miedo a que otros no los comprendan. Esa conexión humana, esa red de historias entrelazadas por la fe y la esperanza, comenzó a darme una nueva visión de la vida. Me di cuenta de que, más allá de las dificultades, siempre hay un propósito escondido detrás de cada situación, una especie de bastidor invisible donde se teje, hilo por hilo, el verdadero sentido de nuestra existencia. Cada mañana, al despertar, me tomo un momento para agradecer por el aire que respiro, por el calor del sol en mi rostro, por cada oportunidad de volver a empezar y, sobre todo, agradecer por haber recibido ese mensaje en sueños, un mensaje que llegó cuando más lo necesitaba y que cambió para siempre la forma en que veo el mundo. A veces, me sorprendo a mí misma sonriendo sin motivo aparente, solo por el simple hecho de sentirme viva, de saber que, aunque los días difíciles no desaparezcan por completo, ahora tengo una brújula interna que me guía. Y esa brújula tiene un solo nombre: confianza. Y así, mientras los días siguen su curso y la vida me va presentando nuevos desafíos, yo sigo adelante con el corazón más liviano y el alma más fuerte. Sé que todavía hay mucho por descubrir, o que hay revelaciones que aún me esperan y que este viaje espiritual apenas ha comenzado. Y cada vez que siento que flaqueo, cierro los ojos, respiro profundo y recuerdo las alas blancas de mi madre y su voz, siempre su voz, diciéndome: confía. Y ahora, cada vez que cierro los ojos y vuelvo a ese instante, no puedo evitar preguntarme una y otra vez: ¿fue solo un sueño o fue realmente un ángel? O quizás, de verdad, mi madre, Josefina, cruzó el velo entre este mundo y el otro solo para venir a verme, para dejarme ese mensaje. Hay una verdad oculta que quizá nunca llegue a comprender del todo, pero lo que sí sé, con cada fibra de mi ser, es lo que sentí aquella noche. Fue algo más fuerte que cualquier lógica, más profundo que cualquier explicación racional. Sentí amor, paz y una certeza que me acompañará el resto de mi vida. Para mí, fue un milagro real.
una experiencia que marcó un antes y un después en mi corazón, y aunque las dudas siempre existirán, lo que viví, nadie me lo podrá quitar.